volvemos a la pregunta del principio, ¿hay crisis institucional? ¿Qué opina sobre eso la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro? La saludamos a esta hora aquí en Cambio de Tema. Senadora, bienvenida. Y bueno, su respuesta, por favor. Un saludo para ti, Paola, para todo el equipo de Cambio y para quienes nos siguen, como siempre, un gran abrazo. Pues bueno, yo creo que evidentemente estamos entrando en una situación muy compleja que podríamos llamarla inclusive de crisis y que hemos venido denunciando desde hace tiempo, en el sentido de que tenemos una institución que debemos cuidar, en un país donde tenemos una historia de asesinatos, de corrupción, de cooptación del Estado, con gravísimos problemas de derechos humanos, magnicidios, masacres, feminicidios, etcétera, y por lo tanto la justicia en Colombia, pues en vez de alejarse, tiene que acercarse. Es decir, queremos romper una impunidad que ha reinado en nuestro país históricamente. Trágicamente, el fiscal general de la Nación, en mi criterio, lo que ha hecho es desinstitucionalizar la fiscalía. ¿En qué sentido? En que cuando él se aleja de su posición como fiscal, es decir, como aquel que debe investigar y también en algunos casos inclusive impartir justicia, pues deja de actuar con independencia y por el contrario empieza a utilizar su cargo como fiscal general de la Nación con un carácter claramente político, a veces más cercano, y así se ha visto por las decisiones que ha tomado la Fiscalía en el último tiempo, más cercano a veces a los intereses de sus aliados, de sus partidos políticos, que no a los intereses generales o a impartir esa justicia de manera absolutamente imparcial. Cuando él como fiscal general de la Nación se atreve a decir que el presidente de la República, elegido por las mayorías en Colombia, elegido además democráticamente, respetando el mecanismo democrático y la constitución de nuestro país, se atreve a aseverar que es un narcotraficante cuando no hay pruebas ni investigaciones, ni ningún tipo vuelvo y repito, prueba que sustente su afirmación, pues básicamente lo que está haciendo es contribuir a la desinstitucionalización, porque desinstitucionaliza y deslegitima, la figura presidencial, sí, al mismo presidente de la República, pero además deslegitima su propio rol como fiscal general de la Nación y deslegitima la fiscalía como institución, cuando sabemos que al interior de la fiscalía hay fiscales que trabajan de manera decidida. Es decir, aquí tenemos también un asesinato a fiscales que han avanzado en investigaciones absolutamente serias. Entonces, lo que buscamos es no entrar o no profundizar en una crisis. Lo que buscamos es volver y retornar, que se le retorne la legitimidad, la independencia, la autonomía a la Fiscalía General de la Nación y dadas las actuales circunstancias, pues definitivamente la única forma de hacerlo es eligiendo una nueva figura, una nueva fiscal en este caso, que no quede, que no sea como la vicefiscal Marta Mancera, que queda y que pertenece y que se ha desempeñado en la misma línea del fiscal y que por lo tanto solo sería una continuidad. Sí, quiero que hablemos, senadora, de una discusión que se ha planteado, digamos, en esta mañana también en los medios de comunicación y que tiene que ver con la interinidad en la fiscalía, porque pues muchos consideran que es normal que los fiscales pues no se elijan pronto por la corte y que siempre hay una figura que queda en encargo en ese órgano de control. ¿Qué tan normal es eso y qué tantas garantías puede brindar el hecho de que así sea la vicefiscal Mancera o sea otro quede en encargo? Es que mira, yo creo que aquí hay varias reflexiones. Efectivamente, legalmente, la Corte Suprema de Justicia no tiene un plazo determinado para elegir un nuevo fiscal o una nueva fiscal. Evidentemente, en algunos momentos de la historia han sucedido distintas rondas de elección y sin que se haya elegido en propiedad un fiscal o no. Eso, pues por supuesto que ha sucedido en distintos episodios de la historia nacional, pero nosotros reconocemos en la Corte Suprema de Justicia una entidad que ha actuado en defensa de la Constitución y de la democracia y de la misma institucionalidad del país. Y en la actual circunstancia, ¿sí? Nosotros consideramos que la forma de
digamos, de entrar en un periodo mucho más sereno, y no lo decimos nosotros, yo creo que eso lo compartimos independientemente de las tendencias políticas, o si estás en los medios de comunicación, o si eres un ciudadano de a pie, que hoy se requiere la elección de un nuevo fiscal general de la Nación. Lo que no es normal, y ahí es donde tendríamos que dar este debate, es que un presidente de la República presente en su terna a su mejor amigo, a personas que llegan en su gobierno, que en sus ternas estén personas que por esa misma cercanía y afinidad ideológica y política sean incapaces más adelante de actuar con autonomía. Eso es lo que no es normal, y eso es precisamente lo que hizo el gobierno anterior, o personas que pertenecían precisamente a gremios o sectores económicos que estuvieron vinculados con escándalos de corrupción, lo que yo denuncié en el debate de Odebrecht, por ejemplo, con el fiscal Néstor Humberto Martínez, y que además se replica el papel exactamente igual con el fiscal Francisco Barbosa. Es decir, estaríamos hablando de que ya estaríamos en casi 8 años en que la fiscalía no actúa con la independencia que se requiere, que no actúa con la efectividad que se requiere, que engaveta los casos que les interesa y en cambio le da celeridad a los que no les, es decir, que hay un criterio allí que no es un criterio de autonomía y de independencia y además de impartir justicia, porque es que las cifras de impunidad en nuestro país son absolutamente alarmantes en los casos de feminicidio, en los casos de corrupción, de abuso sexual contra menores. Eso es lo que no es normal, ¿sí? Eso es lo que no podemos normalizar. Entonces, entrar en una interinidad con una persona que no va a trabajar y que no va, digamos, a atacar directamente eso, que son los grandes problemas que tiene la justicia y que ha tenido la fiscalía en nuestro país, pues eso es lo que no es deseable bajo ninguna circunstancia. Lo que queremos todos es que se defienda lo que es básico: el debido proceso, la garantía procesal, la independencia en las investigaciones, que se hagan investigaciones serias, que se avance en los casos de corrupción que definitivamente lesionan la credibilidad. Es que si nosotros queremos seguridad en el país, no puede haber impunidad. Si queremos transparencia en el país, no puede haber corrupción. Entonces, esto es lo que no ha sucedido en la fiscalía del señor Barbosa y tampoco de su antecesor. Entonces, tal vez llega el momento de elegir una terna de mujeres probas, es que no tienen ningún tipo de relación con nuestro proyecto político, que son mujeres serias, eso es indiscutible, y yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene hoy la llave en su mano. Pero senadora, permítame la interrumpa ahí porque yo le quiero preguntar también por esas versiones de quienes aseguran que también hay un afán por parte de sectores del gobierno y del progresismo, sectores oficialistas que quieren que pues se elija rápido una nueva contra de en los procesos que hay en contra, por ejemplo, del hijo del presidente Gustavo Petro, del señor Nicolás Petro, o de Laura Sarabia, la directora del DPS, también es pertinente aclarar pues que no es un tema de un afán para que eso quede en el pasado, quede escondido. Perdón, voy a intentar, no sé si me escuchas bien, me gustaría. Sí, ahí la escucho bien. Sí. Perfecto, dale. Entonces, mira, nosotros hemos sido víctimas de la impunidad en este país. Muchos de nosotros hemos tenido que luchar, insistir para que la justicia avance en algo. Así que nosotros no vamos a ser quienes, digamos, actuemos en contravía de lo que hemos defendido durante décadas y décadas. Es que yo quiero recordar que el presidente de la República no solamente denunció los casos de parapolítica, la forma en la que el paramilitarismo había cooptado y las mafias habían cooptado el poder en nuestro país. Lo mismo sucede con los carteles de corrupción. Él denunció el cartel de corrupción en Bogotá, y es más, se alejó hasta de su propio partido. Y el mismo presidente y nosotros, como dirigentes políticos del Pacto Histórico, fuimos los primeros en salir a exigir que se investigue y que se sepa la verdad, porque el grave problema aquí, y por eso es que se quiere retrasar la elección de una nueva fiscal, es la verdad.
Ese es el grave problema, porque quienes están siendo cuestionados por corrupción, y le recuerdo al expresidente del Senado de la República, el señor Char, ¿sí? Que acaba de ser dejado en libertad por vencimiento de términos cuando está involucrado en la compra y venta de votos. Ese es el proceder, hacia allá es hacia donde vamos, porque esa es la tendencia que hemos tenido en este país. Yo llevo 34 años esperando justicia, 34 años. Lo que nosotros queremos es que se sepa la verdad en el sentido más amplio, porque es lo que requiere la sociedad colombiana para reconciliarse. Nosotros hemos pedido las investigaciones en nuestra contra, que se adelanten en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro, porque tenemos la absoluta tranquilidad. No tenemos temor. El mismo presidente solicitó que se investigara a Nicolás Petro. Entonces Sí. no me van a decir que uno solicita que investiguen a su hijo para luego entrar en toda una maniobra absolutamente incoherente, cuando lo que ha sido un rasgo distintivo del presidente Gustavo Petro ha sido la coherencia. Claro, pero por ejemplo a él no le gustó, senadora, pero por ejemplo a él no le gustó, senadora, el hecho de que en la Procuraduría le hayan suspendido al canciller, independientemente que uno sepa el sesgo que tiene la señora Margarita Cabello y del doble rasero también, pues es una decisión que se toma por parte de un organismo de control, es un tema disciplinario y pues es un tema que hay que acatar porque es la institucionalidad la que está hablando, ¿no? Pues yo creo que esto tiene una historia. Uno no diseña pliegos para la licitación ajustados a una sola empresa. Eso es lo que sucedió en Odebrecht, eso sucedió con la Ruta del Sol, eso sucedió con la Ruta al Llano, ¿sí? Eso es lo que no puede volver a repetirse en nuestro país, que se diseñen pliegos prediseñados para que solo una empresa se gane las licitaciones. Eso es corrupción. Lo que nosotros necesitamos es transparencia, que exista un pliego al cual puedan presentarse distintas empresas a participar, y fue precisamente eso lo que el presidente denunció. En mi gobierno no se van a prediseñar licitaciones, tienen que haber licitaciones abiertas de manera que se puedan presentar distintas empresas y que en justicia puedan competir y ganarse las licitaciones. Y aquí se prediseñó y se presentó una sola empresa, que fue Thomas Gregg, que además solo en Colombia produce pasaportes, en ningún otro país es la encargada de generar los pasaportes. Entonces se suspende al canciller por decir esta licitación no cumplía con lo que se pide, con lo mínimo que se debe requerir en un país cooptado por la corrupción para que no se dé la corrupción. Y entonces es suspendido el canciller y entonces se tendrán que agotar los mecanismos. Hay una instancia que es la instancia de observación y en el momento en el que se agote la instancia y pues con ese sesgo que no comprendo de la procuradora y que comparto contigo, tiene un sesgo político porque además era la ministra de Justicia del presidente Duque. Y resulta que son los máximos opositores a nosotros. Entonces se suspende por primera vez en la historia de América Latina a un canciller. Entonces, pues por supuesto uno puede alzar su voz de protesta, que se acate o no se acate la decisión, eso es otra cosa. Somos respetuosos de la institucionalidad y se tendrá que agotar en la instancia que está pendiente y bueno, se tendrá que cumplir, por supuesto, con lo que ha dispuesto la Procuraduría, pero nosotros sí tenemos el deber de alertarle a la ciudadanía que ahí había un pliego que no cumplía con esas indicaciones, que podría estarse configurando una licitación a dedo a Thomas Gregg y que además el canciller, pues por supuesto fue suspendido por esta situación. Entonces, evidentemente, más allá de si a uno le gusta o no le gusta el canciller, pues evidentemente lo que sucede es que aquí se destituye por primera vez en la historia, en medio de un panorama absolutamente enrarecido, porque además tenemos los ataques continuos de la Fiscalía que decide allanar o entrar a las instalaciones de un sindicato de trabajadores a tratarlos como si fueran criminales, y estamos hablando de un sindicato de educadores, de los maestros y de las maestras, de los niños y de las niñas en este país, como si ellos hubiesen actuado en la ilegalidad. Esas son toda una serie de circunstancias que por supuesto no dejan de alertar. Y para poder entrar en un clima más tranquilo, que yo creo que lo merece el país, de verdad, la llave hoy la tiene la Corte Suprema de Justicia. Tiene hoy la llave porque tiene una terna incuestionable.
y Sí. debe elegir una mujer fiscal, que además sería un excelente mensaje, Paola, para quienes como tú y yo hemos defendido el hecho de que las mujeres podamos estar en los altos grados de participación y de decisión, pero sobre todo es para que de verdad la justicia recobre el rumbo. Yo creo que es la mejor forma de combatir grandes males que nos aquejan como sociedad.